Muy bien, pues vamos a dar inicio. Vamos a continuar nuestra serie, tal como la venimos estudiando desde hace ya algunos meses en el libro de los Hechos. Y le voy a pedir que abra su Biblia, por favor, en el libro de los Hechos. Y vamos a iniciar hoy el capítulo 7. Capítulo 7. Yo creo que iremos del verso 1 al verso 16. Y tiene como título Sabia disertación de Esteban. En algunas de sus Biblias dice algo así como la defensa, ¿no? Defensa de Esteban. Sí. Originalmente quería pues abarcarla toda, que hiciéramos todo el capítulo 7. Son 53 versículos antes de que lo martiricen. Y pues no vamos a poder avanzar tanto. Entonces, a manera de introducción, nos quedamos cuando es llevado Esteban al Sanedrín y después de dirigirse de manera cortés al Sanedrín, porque lo hace de esa manera Esteban, lo aprendió de Pedro, el respeto a las autoridades y la manera de dirigirse hacia ellos, lo hace con mucho respeto. Esteban comenzó a hacer un repaso. Esto que vamos a ver hoy es un repaso de la historia de la nación de Israel. Y lo que hace Esteban es que le da una historia así muy detallada. Y lo más probable es que el Sanedrín obviamente conocían todo esto que Esteban les estaba diciendo. Su propósito era bien definido. Lo que Esteban pretendía era presentar una defensa del evangelio. Era lo que Esteban estaba intentando hacer, porque le habían hecho a él un par de falsas acusaciones, no sé si las recuerda. Y entonces lo que hace Esteban es tratar de mostrar el paralelo que había entre la forma en que los judíos del Antiguo Testamento trataban a los profetas y la forma en que los dirigentes judíos habían tratado a Jesús. Y si usted y yo pretendemos o deseamos alcanzar a un mundo perdido, tenemos que saber defender la fe. Esa es la verdad. Porque dice la Escritura, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Sí dice así o no? Ya perdí algunos y vamos en la intro. Primera de Corintios 1:8 dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, diga a nosotros, a mí, es poder de Dios. Es poder de Dios. Y también Pedro lo dejó muy claro en su primera carta, la primera carta de Pedro, y le habla a los creyentes y nos habla a nosotros como creyentes. Y no vaya, yo lo voy a leer. Primera de Pedro 3:15 dice, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, dice, y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Me gustó mucho cómo lo dice la traducción latinoamericana. Este mismo verso de Pedro dice, estén siempre dispuestos a explicarle a la gente por qué ustedes confían en Cristo y en sus promesas. Está bonito, ¿no? Es muy simple de entender, no hay que ir a hacer una gran exégesis ahí. No es necesario. Pero ¿sabe qué? Lamentablemente, muchos cristianos no podemos hacer esta defensa porque tenemos muy poco conocimiento o nada de las Escrituras, de la fe, de lo que creemos o decimos creer. O sea, no tenemos una base sólida para poder presentar esa defensa. Y entonces dice la Biblia en Efesios 4:14 que fácilmente son engañados.
Fácilmente son engañados por falsas enseñanzas de gente astuta que recurre a toda clase de trampas. ¿Sí conoce iglesias así? Dígame amén. Sí, ¿no? Y son engañados y somos engañados. Yo estuve en una o dos o tres congregaciones donde fui engañado, pero Dios en su amor mira el corazón y te trae al conocimiento. Y entonces ahí estamos, ¿no? Tratando de presentar defensa con alguien y comienzas a intercambiar y boom, ¿no? Y te pega otro y un jalón y después de una buena desgreñada, pues regresas a tu casa y pues atormentado. Dices, ¿cómo puede ser que ni siquiera pude presentar defensa? ¿No? ¿Por qué se congregan el sábado? Aquí dice, mira, ¿por qué el domingo? Y regresas y condenado, dices, no inventes. Ni siquiera pude presentar defensa en algo tan básico. ¿O por qué dice esto? ¿Por qué dice aquello? A ver, ustedes los cristianos, ¿por qué creen esto? Y sí, no, pues me cubro bajo la sangre de Cristo, ¿no? Como un paraguas. Y esa es la verdad. Y esto es tan importante que existe una rama de la teología que se llama apologética. La apologética es el estudio de la defensa de la fe. Eso es la apologética. De lo que creemos. ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Por qué decimos creer lo que creemos? ¿Cuál es el fundamento? Y eso es lo que hace la apologética. Y esta palabra apologética que está en castellano proviene de una palabra griega que es apología. ¿Ha escuchado la palabra apología? El significado es discurso en defensa de algo. Eso es la apología. Y es bien interesante porque esta palabra describe la posición de defensa militar contra. Entonces, Pablo usaba mucho las figuras de una carrera, de una pelea. Entonces, imagine usted a un gladiador romano, ¿sí? ¿Ya está conmigo? Con su casco, su escudo, así bien fuertes, ¿no? No como yo, bien fuertes, así que estaban con su espada, su escudo. Y lo que dice la palabra apología es que viene un ataque y esa posición de defensa que este gladiador tiene es la palabra apología. Ahora le pregunto, ¿cree que sea importante que sepamos defender la fe? ¿Sí? La realidad de esto es que muchas veces estos bamboleos nos sirven para saber qué tanto sabemos o qué tanto no sabemos de nuestra fe. Y no venimos a condenación, sino nos acercamos a la palabra y tratamos de conocerla mucho mejor. Amén. Pablo, de hecho, le escribe a los filipenses, en Filipenses 1:17, tome nota, dice, estoy puesto para la defensa. Es la palabra. Estoy puesto para la defensa del evangelio. Para eso vivía Pablo. Era una atalaya. Y aquí, bueno, pues yo podría comentarles, les hablo de Pablo, y podría tomarme toda la hora citando a grandes apologetas de la escritura, de la historia de la iglesia. Hay muchos contemporáneos también muy, muy buenos. Pero vamos ahora sí a escuchar a Esteban. ¿Les parece? Vamos a escuchar qué hace Esteban y cómo presenta su defensa. ¿Está listo? Amén. Hechos 7:1. Defensa y muerte de Esteban, dice el encabezado. Versículo 1 del capítulo 7 dice, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿esto es así? Y él le dijo, varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora.
Versículo 5, y no le dio herencia en ella ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reduciría a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo, dijo Dios, mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas las tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Versículo 11, vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaron alimento. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviado José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, y en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Acompáñeme a hacer una oración. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra, que siempre tiene algo que enseñarnos, tú siempre tienes algo que decirnos, Dios. Disponemos ahora nuestro corazón y te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús que nos permitas escuchar tu voz. Señor, que tú traigas claridad a cada uno de mis hermanos, que puedas hablarles a cada uno de manera específica y particular conforme ellos lo necesiten. Que no salgan igual, sino que puedan tomar una porción de esta palabra para su corazón, para su vida y poder llevarla. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. Entonces comenzamos con el discurso de Esteban y si bien ya lo notaron, hay un par de acusaciones y lo que hace Esteban no es, o sea, no ataca directamente las dos acusaciones o estas dos verdades que han torcido, que ya lo estudiamos la semana pasada, que no era verdad de lo que lo acusaban, pero lo que hace él no es que va directo al punto, sino que comienza una narrativa. Y lo acusaban, si no se acuerdan, la semana pasada, cuando lo llevan al Sanedrín, le dicen al Sanedrín de Esteban, pues lo hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar, número 1, y número 2, cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Estas eran las dos acusaciones que estaban haciendo contra él. Sino que más bien lo que hace es que hace un ataque frontal o formal, de manera que los líderes judíos puedan ver que sus tradiciones son las que les han estorbado, que ellos en realidad eran los que habían rechazado a Jesús, pero también a sus siervos, a los que había enviado el Señor. Y entonces lo que hace Esteban es que de manera magistral comienza a recitarles la historia de la nación de Israel, en primer plano, como para lograr hacer una conexión, porque el tema estaba complicado. Y entonces él, de manera muy inteligente, la verdad, muy noble y dominado y controlado por el Espíritu Santo, comienza a hacer esta narrativa como para tratar de limar un poco las asperezas, que ellos no se sintieran
agredidos, sino que pues como que estamos del mismo lado, o sea, no tenemos por qué pelear. Yo también soy judío, yo también conozco la historia, y entonces comienza esa narrativa. Y dice el verso 7:1, el sumo sacerdote, en esta parte casi todos los historiadores coinciden en que era Caifás. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿esto es así? Le hace una pregunta. Se dirige a Esteban y le dice, ¿esto es así? La Nueva Versión Internacional dice, ¿son ciertas estas acusaciones? Y entonces ya en el verso 2 toma la palabra Esteban y dice la Biblia, y él dijo, varones hermanos y padres, ¿no les parece noble? Esa es una buena forma de comenzar amigos, o sea, buenas tardes, ¿no? Oíd, escúchenme, déjenme hablar, déjenme presentar mis argumentos. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Comienza Esteban dirigiéndose a ellos primero como hermanos, somos de la misma familia, con todo respeto, como lo hizo Pedro, y ahora les llama padres, padres. Y si se dieron cuenta, la primera persona que Esteban cita, ¿cuál fue? Vean su Biblia y díganme qué fue la primera cita que les dice. Dios. Así empieza Esteban, citando a Dios, el Dios de la gloria. Y yo te quiero preguntar esta mañana, ¿cómo inicias tú cuando presentas el Evangelio? No, mira, yo te voy a contar lo que Dios hizo conmigo. Y entonces vamos nosotros al frente. No, espérate, mira el testimonio del hermano, bien tremendo. Y entonces tratamos de presentar el Evangelio, pero poniendo un montón de cosas. Y Esteban, lo que nos enseña la palabra esta mañana es que él comienza, el Dios de la gloria. Él comienza su disertación de esa manera. Y entonces les recuerda a Esteban que el Dios de la gloria se le apareció a Abraham estando en Mesopotamia, que era Ur de los Caldeos, antes de que él viniera a Harán. Ya usted lo puede estudiar en casa, supongo que muchos de ustedes ya lo han leído. Esto está en Génesis 11:31 y también está parte de esta historia en Génesis 15:7, para no detenernos ahí. Versículo 3. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Dios le da una orden a Abraham, ¿sí? ¿Cuál era esa orden? Salir de su tierra y dejar a su familia, a su parentela. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito que tenía Dios detrás de esto? Para ir a la tierra. No sabía Abraham cuál era. A cualquiera que fuere, Dios le dice, deja tu tierra y a tu parentela para venir a la tierra aquella. No sabía dónde. Y eso es muy interesante. Dice, a la tierra que yo te mostraré. Y entonces ahí debe radicar la confianza. ¿O cómo le llamaría usted a esta parte? ¿No es fe? ¿No es fe? ¿Confianza? ¿Certeza? Pues mira que dejar tus bastones, imagínelo usted, que te hablara Dios y dijera, mira, deja de tu tierra y de tu parentela y vete a Yucatán. Ok, está bien, Señor, tal vez esta parte sí la haría, pero ¿a dónde me vas a llevar? No sabes. Confía en mí. Yo te daré una tierra, tú. Es fe. ¿Está de acuerdo conmigo o no? Y bueno, pues hay una aplicación aquí para nosotros, porque ¡ay! ¿Cómo le batallamos? ¿Cómo le batallamos para confiar en Dios? ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Por qué no me dicen? Bueno, yo sí batallo mucho. Es complicado. La fe es muy complicada porque no se ve. No podemos verlo. De pronto nosotros es como, pues ok, sí, Señor. O sea, sí dejo a mi tierra y a mi parentela, pero veme dando, ¿no? Como con qué, porque así como que sin ver nada, y le empezamos a dar vueltas y le damos vueltas y le damos vueltas. Señor, pero esto no es lo que yo te pedí. Tal vez no es Dios el que me está hablando.
¿No cree que pudo Abraham haber dicho? Tal vez no es Dios el que me está pidiendo esto. Dios no me pediría que dejara mi parentela y mi tierra. ¿Cómo crees si yo soy de aquí? ¿A dónde me quiere llevar? No. Y ahí estamos, haciéndonos cocos y dándole vueltas. No, se me hace que esto no es Dios, es el diablo el que me habla. No, esto no proviene. Sí. Usted tiene que saber algo esta mañana. Sígame con cuidado. Si Dios te está pidiendo algo, es probable que tiene algo mejor para ti. Amén. Ahí sí dijeron amén, qué gusto. Y si te pide que te muevas para llevarte a algún lado, es para llevarte a un mejor lugar. Amén. Aunque no sepas a dónde, es por fe. Obedece, obedezco. Solo por ahora no lo sabrás, dice el Señor. Más adelante te lo revelaré. Y entonces en fe comienza a ser obediente a Abraham. Versículo 4. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Esto brevemente es una pausa que hace Abraham del llamado que tenía un final. Él obviamente no lo sabía. Hace una parada. Si Dios nos permite, vamos a estudiar esto un poco más a profundidad en otra serie, tal vez el jueves. Pero hace una parada Abraham en Harán y muere ahí su papá, y en cuanto muere Taré, él es trasladado a la tierra a donde más tarde sería Israel. Versículo 5. Y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Fíjese usted, si estaba complicada la primera promesa, aquí se pone un poco más complicado. Porque hasta este punto él no tenía descendencia, o sea, le estaba hablando como de cosas muy complicadas, porque además era un anhelo en el corazón de Abraham. Sin embargo, Dios le prometió y Dios cumpliría. Abraham acepta la promesa, toma la fe y le cree a Dios y sigue adelante y puso su vida en manos de Dios. ¿Ok? Yo le pregunto ahora, ¿usted le cree a Dios? ¿Usted le cree a Dios? Porque siendo honestos, es bien difícil. O sea, sobre todo cuando no veo claro, ¿no? Que está esa promesa, que creo en ella, pero que las circunstancias no están claras y nos desesperamos. Y en esa desesperación, pues queremos echarle la mano a Dios, ¿verdad? O sea, Dios dijo, pero no veo claro. Y entonces le hablo al compadre, présteme. O sea, Dios ya me dijo, pero no. Y está la promesa de parte de Dios y nos desesperamos. Y yo no sé si usted se acuerda, pero Abraham se desesperó y no supo esperar esa promesa. Sí creyó, pero creyó en parte. Y entonces se mete con su sierva y nace una criaturita que se llama Ismael. Y esa pequeña criatura sigue generando problemas en el mundo hasta el día de hoy. ¿Sí sabía? No supo esperar. Y cuando usted y yo no sabemos esperar, ¿qué cree? Hay facturas. Fíjese usted, después de 2000 años más atrás, y las facturas siguen vigentes. Y entonces no aprendemos y nos adelantamos, le echamos la manita a Dios porque pues va a cumplir, pero yo le voy a ayudar un poquitín. Y chin, llegan las consecuencias. Pero no desmayemos, hermanos. No desmayemos, permanezcamos firmes, permanezcamos fieles a la palabra de Dios, a sus promesas. Vamos a confiar, así como lo hizo Abraham, vamos a confiar nuestra vida completamente en las manos
del Dios de la gloria, como comenzó Esteban diciendo. Versículo 6, y le dijo Dios así a Abraham. Versículo 6, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena. ¿Ya saben de qué está hablando aquí Esteban? ¿Ya algunos ya lo reconocen? Le dijo Dios a Abraham que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reduciría a servidumbre, o sea, serían siervos. Y por si eso no fuera poco, los maltratarían por 400 años. O sea, le está dando una profecía a Abraham muy interesante, porque le dice, ahorita tú no ves nada, pero cuando eso suceda, ahí no termina. De hecho, ahí comienza, porque van a ser cautivos, van a vivir en una tierra que no es todavía la que yo les voy a dar, van a ser siervos, van a estar sirviéndole a esa nación, y pues para que no le luchen mucho, le dice el tiempo, le dice, mira, 400 añitos. ¿Cómo ve esto? ¿Es bueno o malo? ¿Cómo lo vería usted que Dios le diera este tipo de profecía? O sea, mira, no tienes a tu hijo, pero sí te lo voy a dar. Y va a ser grande tu descendencia, pero vas a venir a una tierra que no va a ser la tuya todavía y van a estar ahí oprimidos. Van a ser siervos. Y ya si eres muy brillante dices, ay, Señor, pero ¿cuánto tiempo? 400 años. ¿Cómo ves? ¿Bueno o malo? Mire, yo creo que aparentemente es malo. Sin embargo, tiene una parte grandiosa y es la soberanía de Dios. Es ese cuidado que tiene Dios sobre los suyos, sobre su pueblo. Entonces no hay como que va a haber sorpresitas. No, te está diciendo, mira, el camino no está sencillo, es angosto. El camino a la perdición es ancho. Y entonces te empieza a hablar Jesús y tú, no, Señor, pues yo creo que me regreso a Egipto. ¿Sí sabe que Egipto representa el mundo? Sí. ¿Puede ver usted el amor del Padre en estos versos? ¿No les dibujó una película bonita, no? Y vivirán felices por siempre. ¿No? La verdad es que no. En ese amor, hoy es el Día del Padre, ¿verdad? En ese amor de Padre, no les pinta falsas expectativas, sino es con mucha claridad lo que les da una profecía. Y hoy nosotros tenemos profecías delante de nosotros que no se han cumplido, perdón. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí, dice el Señor, tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. ¿Hay aflicción? ¿Está usted afligido? Sea honesto. ¿Sí? Amén, yo sí. En el mundo tendréis aflicción, dice el Señor Jesús, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es de las promesas que más abrazo, sobre todo en los tiempos difíciles. Versículo 7, mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Ahí está el final de la profecía. Está hablándole a Abraham del tiempo que iban a estar cautivos en Egipto. Esto lo ven en Génesis 15:13, si quieren en casa revisarlo. Y es el final de la promesa, lo más especial, que dice, y después de esto, así como 400 años de opresión, bueno, después de esto saldrán. Oh. ¿Y qué sigue de eso? ¿Qué dice? Solo escuché una vocecita lejana. Si me puedes poner un grillito así que me servirán. Sí, o sea, uno no sale de la cautividad de Egipto, el que tenga oídos para oír, para irte a tu casa, para irte.
y me servirán, dice, en este lugar. Así termina la profecía. Y una pregunta que yo quisiera hacerles antes de ir a la parte padre. ¿Ya salió usted de Egipto? Esa sería la primera pregunta. Sí, porque veo a alguno por ahí como la esposa de Lot. ¿Se acuerda de ella? Que se volvió sal. ¿Sí? Ya algunos ya así de, ya me acordé. Que todavía van saliendo de Egipto, pero como que les da nostalgia el mundo y así de, ay, sí quisiera regresar. Allá me la pasaba bomba. Ok, me quedaré con que sí, que ya salimos de Egipto. Entonces ahora sí la siguiente pregunta es, ¿le está sirviendo usted a Dios? Y no hablo precisamente de aquí en el templo, en la congregación, porque todos le servimos a Dios de una u otra manera ahí donde va, en el camión, en casa, aún hablándole a algún familiar, compartiéndole, servimos a Dios o no. Pero esto es una realidad y tal vez usted no lo sabía. Versículo 8, y le dio el pacto de la circuncisión y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día e Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. La otra cosa que Dios le dio a Abraham fue el pacto de la circuncisión. Y para entenderlo bien, bueno, no, mejor ya vamos fuera de tiempo. Solo tome nota, Génesis 17, 9, 14. Es esta parte donde Dios hace el pacto con Abraham y le explica la circuncisión. Y este pacto es un pacto perpetuo entre Dios y Abraham. Y el significado de este pacto era sellarlo con sangre, con sangre. De ahí que hubiera que hacer un corte en el prepucio y que le quitaran esa parte a los varones, pero el significado, el simbolismo de esto era sellar ese pacto de Abraham con Dios con sangre. Y la narrativa que estamos siguiendo nos muestra cómo es que se cumplió ese pacto. Desde Abraham, él lo cumple con su hijo Isaac, Isaac con Jacob y sigue avanzando hasta llegar a los patriarcas. Y en este punto, Esteban le da un giro y empieza a hablar ya de José. ¿Sí lo ha leído? José el soñador. Si no lo ha leído, léalo. Fue la primera vez que yo lloré leyendo la escritura. Es una historia maravillosa. Y en este momento ya Esteban le da un giro y comienza a hablar de José, porque era un personaje particularmente parecido a Jesús. Es una figura de Jesús en el Antiguo Testamento. En cuanto a su carácter, el carácter de José, y en cómo actuaba él, en la forma que tomaba sus decisiones. Versículo 9, los patriarcas movidos por envidia. Vamos a notar esto que les estoy diciendo de cómo cambia la conversación. Y los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Versículo 10, y le libró de todas sus tribulaciones. Entiéndase, circunstancias aflictivas. Y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto. Incluso hasta sobre sus negocios, sobre todo lo puso allá José. Y sobre toda su casa. Lo que está haciendo Esteban es tratando de hacer un contraste entre la forma en que los hermanos de José habían vendido a José, o sea, de cómo lo habían tratado, y la forma en que Dios lo había ayudado de manera soberana. Y yo creo que tenemos que aprender de esta porción, a descansar en Dios, en que finalmente en las aflicciones Dios está con nosotros y que todas estas aflicciones tienen un propósito y es tratar con nuestro carácter. José no fue el mismo de 17 años cuando lo vendieron sus hermanos a cuando estaba sirviendo a Faraón. Habían sucedido un montón de cosas en 20 años en su vida y era un hombre de mucho carácter. Dios nos va a ayudar. Dios nos va a ayudar en medio de esas aflicciones.
Versículo 11, vino entonces hambre, sigue narrando la historia de José, vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán y grande tribulación, y nuestros padres no hallaron alimento. O sea, esta hambruna fue predicha por José, para quienes ya lo hayan leído. José la predice, da esta profecía, porque le interpreta un sueño a Faraón, y esta realidad este sueño llega a volverse realidad. Y en efecto no había comida en toda esa zona y aún en Canaán, que era la zona vecina. Había llegado y entendemos entonces en ese punto la providencia de Dios, de por qué había sucedido todo desde que lo vendieron hasta esta hambruna. La expresión que dice ahí la Biblia, grande tribulación, describe grandes sufrimientos. O sea, habla de la muerte de un montón de personas a causa de falta de alimento. Murieron personas, murieron animales, ganado, o sea, fue grande la tribulación que atravesaron. Y fueron 7 años de esa angustia. Sabemos que gracias a la sabiduría de Dios y cómo se la dio en ese momento a José, él almacena durante 7 años granos, trigo, y cuando llega este periodo de hambruna, pues esto llega a oídos de Jacob, su padre. Llega a oídos de que pues, no hay comida y los únicos que tienen comida es en Egipto. Y entonces hacen los patriarcas el primer viaje hacia Egipto a tratar de comprar algo de alimento. Y yo tomaba aquí una nota, una aplicación para nosotros. En algunas ocasiones no vemos lo que Dios está haciendo. Están sucediendo cosas en nuestras vidas y son tan confusas. No entendemos qué es lo que está pasando, qué es lo que quiere Dios tratar con nosotros. Pero finalmente, Dios nos va a permitir más adelante descubrir que ni siquiera era por lo que estaba sucediendo en ese momento, por lo que quería tratar alguna área de nuestra vida, alguna parte de nuestro carácter, que nuestra fe creciera tal vez. Amén. Verso 13. Y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Recordemos que José, como lo decía hace un momento, fue vendido cuando él tenía 17 años. ¿Cuántos años tienes, Gabriel? ¿Ah? Bueno, 15, casi de la edad de Gabriel. José tenía 17 años cuando fue vendido. Y esto que estamos leyendo ahorita estamos hablando de 20 años después, 20 años más tarde. Por lo tanto, cuando llegan los patriarcas, no reconocen a su hermano. Y no lo reconocen porque él ya tenía 20 años viviendo en Egipto. Por lo tanto, su vestimenta era egipcia. De hecho, algunos creen que usaba un traductor. Él, para no rebelarse todavía, José usaba un traductor y le hablaba en otro idioma para que les tradujera a sus hermanos. No sabemos si esto es cierto, pero sí podemos deducir que vestía como egipcio. Es muy probable que estuviera como yo, no por calvo, sino porque vivía en Egipto y se rapaban la cabeza. Entonces no tenían 20 años sin verlo, entonces obviamente no lo reconocerían. En ese momento José tenía 39 años. Y dice esta parte de la escritura, y se dio a conocer a sus hermanos. Esa parte fue cuando yo me quebranté en la historia. Él no resiste más, léanlo, de tarea. Y se va a una habitación y se pone a llorar. Pero finalmente se repone y sale y se da a conocer a sus hermanos. Y a mí me tocó muchísimo porque habla de perdón. ¿Creen que se podía haber resentido con ellos o no? ¿Sí? Si yo estoy resentido con ellos y a mí no me hicieron nada. Es una situación muy dura. Y este hombre, con un corazón muy particular, sale y se da a conocer a ellos. Y continúa diciendo esta porción, y fue manifestado a Faraón el linaje de José.
Esta parte del versículo hace una referencia a que por la autoridad que tenía José, el lugar que ocupaba, tenía mucha influencia. Y entonces, pues él los lleva delante de Faraón y le dice, mira, patrón, Faraón, mira, te presento a mis hermanos. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, no, mira, y seguramente le contó o no, pero los lleva delante de Faraón. Y entonces Faraón les extiende una invitación, dice, pues ve por tu padre y tráelos y que se queden a habitar aquí en Egipto, que no les falte nada. Faraón, también otro hombre con mucho entendimiento, que había visto que era verdad todo eso, y agradecido dice, pues ve por tu padre y tráiganlo para acá. Versículo 15, así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también sus padres. Versículo 16, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró a Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Con esto vamos a terminar. Creí que no lo lograría. Mire, los judíos le daban mucha importancia al hecho de que Jacob y sus hijos fueran sepultados en Canaán. ¿Y por qué le daban ellos tanta importancia a esta parte? Y es que fue algo que Jacob, ya muy anciano, cuando baja a Egipto, se lo pide a José. Le dice, no me vayas a dejar aquí, no me vayas a enterrar aquí en Egipto, esta no es mi tierra. Y entonces José obedece la instrucción de su padre y lo sepulta en una tumba en Macpela, cerca de Mamre, en Canaán. Acompáñenme en Génesis, por favor, para que terminemos. Génesis 50. Génesis 50. Vamos a ir al verso 5, por favor. ¿Está conmigo? Ya de que dejo de escuchar hojitas así pasando, ya digo, ya estamos juntos. Listo. Génesis 50, capítulo 50, verso 5, perdón. Vamos a tratar de llegar al 13. Dice, mi padre me hizo jurar diciendo, he aquí que voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán. Allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Y Faraón dijo, ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa, y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José y sus hermanos, y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños y sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande, y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y echaron allí con grande y muy triste lamentación. Endecharon. Y José hizo a su padre duelo por 7 días. Versículo 11. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron, llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Misraim, que está al otro lado del Jordán. Versículo 12. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado. Verso 13. Pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo, para heredad de sepultura de Efrón el Eteo al oriente de Mamre. Es lo que estaba compartiéndoles Esteban, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan cómo terminó Esteban? Les estaba diciendo esta parte de la heredad que iba a comprar Abraham. En conclusión, Esteban se defiende de la acusación de haber blasfemado contra Dios, y no solamente se defiende, sino que hace un énfasis en la forma en que José fue vendido por sus hermanos celosos.
o sea, haciendo referencia a los patriarcas. Sin embargo, sabemos que también José fue usado por Dios, y Esteban también hace un énfasis en la fe de Abraham, quien creyó en la promesa de Dios, aun cuando no veían alguna evidencia. Hasta este punto que nos vamos a quedar hoy, el Sanedrín no cede y se niegan a creer en Dios, aun cuando Dios les había mostrado ya muchas evidencias de su existencia y de las oportunidades que tenían para arrepentirse. Les había mostrado ya a través ahora de Esteban cómo era un Dios que cumplía promesas. Amén. Vamos a ponernos de pie para terminar.